Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Nos encontramos abarcando entonces la clase de hoy, 7 de mayo. Como lo hablamos ayer, entonces adelantamos pues la asesoría como de las empresas o de los trabajos para que los pudieran adelantar bastante y los pudieran entregar pues ayer o hoy pues no muy tarde. Mm, entonces, nada, el tema pues quedó para hoy, puesto que el tema iba a ser solamente teórico y no íbamos a hacer práctica. Bueno, aunque de cierta forma pues ya la hicimos, ya vamos a mirar, ¿cierto? Hoy vamos a ver entonces costo ponderado de capital o WACC. De cierta forma ya lo habíamos trabajado en el EVA, pero como componente del EVA, ¿cierto? Entonces nos faltaba mirar a fondo como en sí todo su aspecto teórico pues y profundo en términos de las implicaciones que tiene, ¿cierto? Tenemos entonces la determinación del costo de capital. Miro, sí. Es el problema principal de la administración financiera. Como dijo el profesor Ezra Solomon hace 40 años, hoy sigue siendo un problema crucial. Entonces, veníamos hablando que el costo de capital es cuánto me cuestan los recursos, ¿cierto? Vamos a ver porque de cierta forma es un poquito complejo poderlo determinar. Lo hablamos en algún momento y es que, bueno, las empresas que cotizan en bolsa tienen de cierta forma pues mayor facilidad, puesto que ellos están analizando de forma constante, aunque también en cierto momento hablábamos que era muy relativo el, digamos, su valor, digamos, eh, ante el mercado y cómo se transa sus acciones y también posteriormente pues lo que puede estar costando la empresa en sí misma, ¿cierto? O sea, es algo muy particular. No sé si recuerdan, en algún momento les comentaba un caso de una farmacéutica que, por ejemplo, ellos no estaban haciendo inversión en innovación, en desarrollo, pero lo que sí hicieron es que entonces, como adquirían empresas pequeñas o farmacéuticas pequeñas, entonces de cierta forma tenían más productos y algunos que eran, digamos, supremamente, pues digamos, escasos realmente, le subían el precio pues de una forma supremamente relevante. Entonces, ¿eso qué hizo? Claro, volvió súper interesante sus estados financieros porque, claro, tenían mayores ingresos. Entonces, sus acciones aumentaron de forma muy considerable. Entonces, miren también que de cierta forma el mercado no es tan real, es decir, no es que sea información tan verídica. Y miren que, por ejemplo, esta organización se demoró un tiempo, es decir, ellos tuvieron ese comportamiento un tiempo determinado, donde ganaron mucho dinero. Entonces, miren también lo complejo, bueno, y el mal comportamiento de las acciones en sí. Entonces, bueno, por eso de cierta forma también es un poquito más complejo. Y eso que, ojo, esas que transan en bolsa de cierta forma son más fácil, pero miren que tampoco son tan transparentes en su comportamiento. Ya fíjense entonces en empresas que no participen en bolsa y que, pues bueno, quieran determinarlo, también es un poquito complicado. Tenemos entonces, para valorar los flujos, se requiere una tasa de descuento. ¿Qué tenemos? Esta tasa de descuento, costo de capital, combina el costo de la deuda o el costo de capital propio, es decir, el de los accionistas. Ya sabemos que de donde vengan los recursos me cuesta, ¿cierto? Tenemos la tasa de descuentos, aquella tasa de interés que establece las relaciones de equivalencia de un inversionista cuando se enfrentan de varias alternativas de evaluación, o sea, la tasa de interés que hace que al inversionista indiferente entre un peso hoy y un peso más un interés al final de un periodo. Entonces, miren, algo tan interesante. Acá, por ejemplo, ya me lo muestran desde la perspectiva del inversionista, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué será más interesante para él en un momento determinado en términos de invertir, ¿cierto? Y si nosotros somos inversionistas, entonces la decisión más óptima será ¿qué? La que me implique mayores que Mayor rentabilidad. claro, mayor interés, ¿cierto? Entonces eso no es un secreto para nadie, ¿cierto? El que me genere mayor rentabilidad, pues bueno, será el más atractivo. Sin embargo, sabemos
bueno, esos que generen mayor rentabilidad, puede que el riesgo sea muy alto, muchas veces puede que no sea muy transparente el negocio, ¿sí? Es decir, chicos, algo que genere demasiado rendimiento y ojo, que esta aclaración también hay que hacerla y a un periodo de tiempo corto, pues muchachos, dude, sí, es decir, la gente también es muy, como muy ingenua cuando está al frente de ciertos tipos de inversiones y en Colombia sí que se ha visto, ¿cierto? Entonces, que invierte 100.000 y que como a la segunda semana, tercera, yo no sé, obtienes el triple y ojo, que sí se ha visto, es decir, a veces eso sí se da, pero entonces, ok, pirámide, ¿cierto? Que funcionan muy bien al principio y funcionan muy bien para los primeros que ingresan, pero para los últimos, entonces ahí es donde ya se viene a complicar la cosa, ¿cierto? Y miren, ojo, y que generalmente los últimos o uno le fue tan bien que volvió a invertir lo que le dio y hasta un poquito más y entonces perdiste todo. Entonces miren también lo complejo de esto, muchachos, siempre que tengamos una inversión demasiado, con demasiado rendimiento, hay que dudarlo, ¿cierto? No puede ser muy buena. Entonces, nada, hay que entrar a mirar. Eso sí, hay organizaciones que, bueno, son muy comprometedoras, entonces, ojo, pero volvemos a lo mismo, en el corto plazo es muy difícil que me generen rendimientos grandes. Entonces, claro, hay empresas comprometedoras, pero que están naciendo, que empiezan, entonces empezamos a invertir el dinero hoy y lo vamos a recibir en términos de, bueno, me refiero a largo plazo, pero no, porque recordemos que el corto es que un año, ¿cierto? Pero puede ser largo plazo en términos de 2, 3 años, que pues de cierta forma tampoco es tanto tiempo, ¿sí? Pero, bueno, tener como muy clara esa incidencia. Ahorita vamos a ver que también interesante que lo que implica pues también para el accionista pues o para el socio, ¿cierto? Tenemos entonces, cuando una firma invierte los recursos que utiliza, tienen un costo. Este costo es lo que paga por utilizar el dinero de otros, dueños de la deuda o dueños del patrimonio. Es el costo de capital de la firma, ¿cierto? Entonces ese costo de capital es supremamente interesante e importante y para las empresas, porque ojo, miren, a veces decimos, no, pero es que por allá en el estado de resultado, cuando vemos la utilidad neta, ese es pues eso es lo que se llevan los dueños o socios, no realmente, ¿cierto? O no necesariamente. Eso hace parte de ese costo que que tiene la organización hacia esas personas puntualmente, ¿cierto? Ojo, entonces que puede ser mucha, pero no necesariamente la esperada. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso lo interesante cuando hacemos los márgenes de rentabilidad o las márgenes en términos del estado de resultado, que uno empieza a identificar lo que pasa entre cada una de ellas, ¿cierto? Porque al final, pues uno también identifica eso, cuánto de mis ventas es, ¿cierto? Entonces empieza medianamente a medir, bueno, uno allí empieza más o menos a imaginarse ese costo de capital de los socios entre cuánto podría ser, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Una firma obtiene los fondos para invertir en activos productivos de diversas fuentes. Va, muchachos, esto también es algo para tenerlo supremamente presente. Hoy en día sí que estamos viendo un aspecto, pues, bueno, ya sabemos, supremamente atípico, ¿cierto? Es decir, porque ahorita las empresas, lo hablábamos la semana pasada, lamentablemente los recursos que necesitan del sistema financiero, de los dueños, es casi que para utilizar en el deber ser de la organización. Es decir, ahorita pues muchos no estaban produciendo y los que están produciendo no están vendiendo, ¿cierto? Y aún así tienen que pagar arriendo, servicios públicos, nóminas. Entonces, casi que esos créditos o esos fondos son para esos propósitos. Chicos, ojo, eso pues obvio en este momento que estamos en algo supremamente pues atípico, como les decía ahorita, esto pues no se había visto casi que jamás.
¿sí? Pero en una situación normal, los fondos tienen que estar o tener este propósito, activos productivos, es decir, entonces compra de máquina, vehículo, eh, em, equipos, infraestructura, ¿sí? Que estén orientadas al propósito de la organización, ¿cierto? En pro de la organización. Para que, ojo, así sea en el corto, mediano o largo plazo, pues bueno, reciba unos rendimientos, pero dentro de la organización, ¿cierto? Por el deber ser de la misma. Ojo, muy importante eso. Por eso también será interesante, pues bueno, analizar realmente después de de esto que estamos viviendo, cómo va a ser realmente el funcionamiento de las empresas. Yo considero que muchas, pues bueno, se van a quebrar. Muchos negocios, lamentablemente. Y volvemos a lo mismo. Realmente, bueno, listo, requieren los recursos para este propósito, pero ni siquiera eso, que ya sabemos que los bancos no están prestando, ¿cierto? Y ya sabemos que no nos están prestando porque no tenemos un respaldo, pues, como tal. Miren, muy complejo esa situación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Las principales son los accionistas y los dueños de la deuda financiera. ¿Quiénes son esos dueños de las deudas financieras? Pues los bancos, ¿cierto? Los bancos, entidades o corporaciones financieras, pues independiente de dónde se hizo el crédito, pues generalmente son de ese sector, ¿sí? El costo promedio de estos fondos es el costo promedio ponderado de capital, o en inglés que tenemos es el WACC, ¿cierto? Que lo habíamos visto también en otras ocasiones y lo vimos de hecho desde el principio. Tenemos entonces costo de capital, costo de la deuda financiera, costo del patrimonio. Entonces, ¿qué me cuesta cada uno de esos recursos? Vamos a ver también la diferencia de cada uno de ellos. Costo de la deuda es lo que paga la firma a sus acreedores financieros por utilizar sus recursos, bancos y tenedores de bonos. Recordemos que los bonos son cierto título de deuda, es decir, como si yo estuviera comprando una deuda como tal, ¿sí? Lo que se paga dividido por los recursos utilizados de terceros. Suponemos que el valor de mercado de la deuda es igual al valor en libros. Miren, de cierta forma, sí, cierto, sí, es decir, el valor en el mercado probablemente es el de libros, puesto que ya sabemos que cuando accedemos a recursos de una entidad financiera, digamos desde el periodo cero, que es el de entrada, identificamos, o pues ya sabemos las condiciones del crédito en términos de que los intereses, cuánto vamos a pagar cada uno de los periodos en términos de el abono al capital y abono al interés, en cuánto tiempo lo terminaremos de pagar. Sin embargo, ojo, pues ya sabemos que de forma constante, pues bueno, dos cosas. Uno, cambian las condiciones de los créditos de forma muy constante. Ya sabemos que por allá el Banco de la República, el Estado, entonces va metiendo como la manito en ese sector y va implicando que se bajen las tasas, se suban las tasas, ¿cierto? Como con el interés de incentivar o no el crédito en el mercado, ¿cierto? Ahora en teoría lo que decíamos por allá, pues el Estado dice tasas bajitas, muchos recursos para el sistema financiero para que pueda otorgar créditos, pero ya vemos que no es así. Lo segundo, en términos de ese valor de mercado y el valor en libros, ya sabemos que, a ver, ¿qué le pasa al dinero a través del tiempo? Pierde valor. Pierde valor. Entonces, lo mismo, si desde un periodo cero, es decir, inicial, ya sabemos esas condiciones, pues va, muchachos, no será lo mismo pagar, supongamos en el crédito de una casa, bueno, de una infraestructura, que generalmente no se va a pagar pues en un año, sino en 10, 15 años, ¿cierto? Supongamos la cuota es de 1,5 millones. No será el mismo el 1,5 millones hoy al 1,5 millones en 10 años, ni siquiera en 5, ¿sí? Es decir, entonces va a ser distinto el valor del dinero a través de ese tiempo. Entonces, al principio puede que se me haga de cierta forma pesado pagarlo, pero más adelante no, ya va a ser muchísimo más fácil, ¿cierto? Tenemos entonces
El costo del patrimonio, esta es la otra pues como parte, es la remuneración que reciben los accionistas por aportar su dinero y asumir los riesgos de invertir en el negocio, en el costo es el costo de oportunidad de los accionistas. Ojo, que aquí hay una frase supremamente interesante, los riesgos de invertir en el negocio. Entonces esta es la gran diferencia de pasivo o de patrimonio, ¿cierto? Y ya sabemos por qué es entonces el patrimonio el que me va a costar más. Resulta que es que los bancos, a través de los créditos, claro, ellos van a tener riesgos, claro que sí, no voy a decir que no. Sin embargo, el riesgo está minimizado cuando a mí me piden un respaldo, ¿cierto? Y no solamente un respaldo en términos de una persona que pueda pagar si yo no puedo, ¿sí? Porque hoy en día casi que esa persona o esa figura no es tan importante. Realmente lo importante es el respaldo en términos de un activo, ¿sí? Entonces ese activo es realmente el respaldo del banco si algo llegase a suceder. Mientras que los accionistas lamentablemente no tienen esa oportunidad, ¿cierto? No tienen esa opción. Puede que por allá sí exista un contrato como tal, con las condiciones por las que esa persona esté colocando el dinero en la empresa, pero miren muchachos, si a la empresa le va mal y se quiebran, los socios serán los últimos que perciban dinero, ¿sí? Siempre serán los últimos. Entonces, miren, bueno, es un poquito complicado, pero también es el riesgo, ¿cierto? Es el riesgo de entonces, bueno, estar participando ahí y recibir dinero por, bueno, no sé, es que no me acuerdo el nombre, Warren no sé qué, es uno de los, pues, millonarios del mundo, porque él ni siquiera es colombiano, del Warren mundo, Buffett, profe. ¿cierto? Y él han salido muchas noticias de él estos días, que ha perdido mucho dinero por las inversiones que hizo, pues, que ha hecho últimamente. Claro, pues muchachos, pues sinceramente es que, mejor dicho, estamos perdiendo nosotros, pues, a menor escala en términos de, bueno, de ingresos, sí, pues de muchas cosas, bueno, poder adquisitivo realmente, sí. Entonces, bueno, esos personajes sí que es cierto que, bueno, no invierten 100.000 pesos ni 200, sino son miles de millones de dólares. Pero bueno, entonces lo leía y me parecía, bueno, interesante en términos por Dios, la magnitud de dinero que está perdiendo, pero de cierta forma, ¿por qué les voy a decir? No me va a pesar en el fondo, porque bueno, ese es su trabajo, pues finalmente, y tienen tanto capital y tanto dinero que bueno, invierten aquí, invierten allá, y ojo, que ahí está lo otro, ¿cierto? Y es la diversificación de ese riesgo también. Entonces, muchachos, yo no puedo invertir todo mi dinero, todos mis recursos en una misma inversión, ¿cierto? Yo tengo que diversificar mi portafolio y si voy a invertir en empresas, entonces que sea una del sector energético, otra de tecnología, ¿sí? Eh, yo qué sé, diversificarlo en definitiva. Porque, pues bueno, ya sabemos lo que pasó con el petróleo, que pues hace que 2 semanas más o menos. Entonces, dígame, en donde todo el dinero hubiese estado invertido allí, pues ya sabemos que en Colombia, pues el petróleo, eh, esas acciones pues habían estado muy caras hace mucho tiempo. Pero miren, hay algo muy particular y de hecho, pues yo no sé si eso se lo había comentado con ustedes o no. Yo creo que sí. Yo tengo una amiga que había invertido sus acciones en Ecopetrol hace mucho tiempo y le salieron muy costosas porque cuando ella ingresó ya estaban altas. Eh, en ese momento, como al mes, cayeron las acciones, que entonces ella me decía, ¿qué hago? Y yo, no, mija, amor verdadero, quiéralas, pues y espere porque no es el momento de vender, a no ser que necesites tanto la plata que estés dispuesta a perder más del 50% por cada acción, ¿cierto? Porque pues el bajón fue impresionante. Entonces, nada, ella pues esperó, sinceramente les digo, como 3 años, 3 o 4 años, a que el año pasado medio se recuperaran. Eso fue como a mitad de año. Ojo, ni siquiera había llegado al punto donde ella las compró. O sea, no llegó a ese tope, pero llegó cerca. Y me dijo, mira, está cerca, ¿qué hago? Y yo, no lo pienses 2 veces.
véndelas ya, eso es ahora o nunca. Mira, imagínense en donde ella hubiese esperado más tiempo, porque realmente recuerdo que no subieron ni siquiera, no alcanzó al punto donde ella las compró, no alcanzó a subir hasta allá. Y ahorita, pues miren cómo están, por Dios, o sea que no me quiero imaginar otra vez cuánto tiempo se van a demorar pues en recuperarse. Muy, muy, muy complejo, muchachos. Entonces, miren, por eso es que siempre para la vida, muchachos, cuando voy a participar en mercado accionario, sí que es cierto, pues primero con recursos que no necesite para pagar el semestre, para pagar la cuota de mi casa, ¿sí? O la cuota del carro, yo qué sé, dinero que no estoy necesitando y pues ojalá en lo posible pueda diversificar ese riesgo, ¿cierto? No invertir todo en lo mismo, muy complicado. Tenemos entonces, cuando se habla del costo de oportunidad del dinero, se supone que el inversionista está en capacidad de identificar todas sus posibilidades de inversión comparables, ¿cierto? En términos de riesgo y determinar la mejor tasa de interés de esas posibles inversiones como la tasa de oportunidad del dinero. Miren, vale la pena mencionarlo, y es que en teoría las personas deberían tener lo que dice aquí, las posibilidades tanto de la inversión como del riesgo, pero miren, la gente no mide el riesgo. Generalmente las personas se dejan deslumbrar por el resultado que puede dar esa inversión y no piensa que otras cosas podrían suceder, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, las pirámides. Entonces, me genera el triple en 2, 3 semanas, ¡pum! Ahí mismo. O sea, no es esa reflexión de ver, pero ¿cómo será eso? Y entonces, ¿cómo multiplicarán la plata, cierto? Entonces, ¿cómo la multiplica? Porque entran y entran y entran más y por eso a los primeros sí les funciona, ¿cierto? Entonces, indudablemente, eso hay que analizarlo, muchachos. Lo mismo con las acciones. Es decir, pues si bien no funcionan como pirámides, pero que están muy expuestas a ciertas condiciones del mercado. Obviamente algo como, bueno, el coronavirus, pues no lo esperábamos. Eso sí, pues, obvio, esto nadie lo iba a medir ni a cuantificar. Bueno, indudablemente era algo supremamente inesperado, pero chicos, todo el tiempo yo debo saber qué cosas pueden pasar, ¿cierto? Que algo le puede pasar a ese mercado. Listo, supongamos que no como el coronavirus, pues que esto sí impactó casi que absolutamente todos los mercados. Aunque, ojo, la gran mayoría de mercados, pero no todas las organizaciones, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué tipo de organizaciones, por ejemplo, ahora sí se vieron beneficiados? ¿Qué se les ocurre? Las empresas de salud, tal vez, de aseo, de De cuidado alimento. personal, los alimentos. Profe, pero mira que pues no se ve nada más esos días teníamos como esa pequeña, pues Angie, acá, más duro, no escuchamos. profe, que nada más estos días teníamos como esa pequeña discusión acá en la casa. Pues yo tengo un tío que tiene una tiendita de barrio. Sí, Entonces hay algunas que, pues hay algunos que uno escucha que manifiestan que obviamente les está yendo muy bien, pero por ejemplo, mi tío, o sea, él dice que está normal, no está, que no le está yendo pues como súper bien, pero que, bueno, ujú. para algo alcanza. Miren, Pero no, a eso voy. Ese tipo de negocios uno diría, bueno, de alimentos, pero no crean. Yo no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro, creo que fue ustedes, que me dijeron la semana pasada con las noticias que el grupo de éxito, por ejemplo, no le estaba yendo tan bien. Uno dice, venga, pero es que lo que sí se está vendiendo en mercado, pero miren muchachos, les puedo asegurar, puede que sí se esté vendiendo el mercado, pero no en la misma magnitud. Sí, ojo, las personas, es que, es que yo sí, pienso que sí, la gente se está limitando mucho más. No, o sea, no, va a ser no van a poder comprar lo mismo que cuando estamos en una regularidad. miren, son dos perspectivas. Una, la capacidad de compra, ¿cierto? Entonces, que de cierta forma se ve limitada. Esa es una. Y que por eso, por ejemplo, negocios como el éxito, pues les ha ido regular, porque es que ellos, pues a ver, si bien tienen variedad, ya sabemos que los precios no son los más baratos. Entonces, bueno, no todo el mundo se va a abarcar a comprar al éxito. Eso por un lado.
Pero también supongamos que listo, sí se tiene la capacidad para comprar, pero miren muchachos, también estamos en un momento de incertidumbre y la incertidumbre también genera que el gasto no sea el mismo. No más por esto, miren, bueno, listo, tenemos el nivel de ingresos, tenemos el mismo ingreso, supongamos, somos de los afortunados que ahora tenemos trabajo, tenemos el ingreso normal, pero ¿será que el otro mes sí? ¿O será que el otro semestre sí? Pues yo se lo pongo, por ejemplo, desde nosotros, las perspectivas de los docentes. Y miren, a veces hablo con mis amigas, que muchas son profes, y pensamos, fue pucha, el otro semestre, ¿qué irá a pasar? ¿Será que va a ser igual o no? Las universidades van a trabajar desde la casa, como estamos este semestre, y entonces iban a necesitar los mismos profes. Miren, muchachos, supremamente complejo. Entonces, cuando uno está en esa incertidumbre, ¿qué hace? A pesar que tenga ingreso ahorita, amarra el ingreso, va amarrando, es decir, gasta, pero lo necesario, porque no sabemos si el otro semestre, si el otro año, cómo van a estar las condiciones. Entonces, al menos tener un ahorro por si algo pueda pasar y mientras uno vuelve a conseguir trabajo, es decir, entonces miren también las perspectivas frente al consumo, por ejemplo, de alimentos, ¿sí? Obviamente, y miren muchachos, si uno paga arriendo, pues el arriendo no lo van a bajar a uno. Y sí, yo sé que por allá han dicho, no, que a uno no lo pueden sacar de la casa porque no sé qué, pues listo, que no te saquen ahorita, pero si te sacan en 2 meses, porque eso tiene una vigencia. O sea, eso no decía todo el año. ¿Cierto? Eso tiene una vigencia, entonces listo, no te sacan ahora, pero te sacan después. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Sí? Entonces, miren muchachos, entonces de cierta forma, ¿dónde se va a ver el ahorro o dónde va a ser uno más el ahorro? Pues en la alimentación, que es de cierta forma donde uno sí, bueno, se puede medir y puede decir, nada, pues qué sé yo, el estómago es muy agradecido, entonces nada, arroz con huevo, huevo con arroz, y ya, pues cualquier otro día, si hubo para carne, bueno, carne, ¿sí? Miren, es muy complicado eso. Por eso es que las de alimentación no han tenido, digamos, un boom tan impresionante. No han tenido esa capacidad. Los de salud, más o menos. Ya sabemos que la salud en Colombia, pues, es pésima. Y los recursos, pues, no son los mejores para ese sector. Entonces, nada, ellos también regular. Las de aseo, bueno, interesante, sí, ellos han tenido un trabajo, digamos, más constante, ¿cierto? Mm, en términos, por ejemplo, de acciones, ¿qué empresas se les ocurre? Empresas, aquí ya no sectores en particular, ¿qué empresas se les ocurre o que han leído que tuvieron un aumento interesante? Profe Netflix. Netflix, esa absolutamente, por allá hemos leído muchas noticias estos días, miren, Netflix y las asociadas a estos mecanismos, es decir, de teletrabajo, los sistemas de información, las plataformas para tener estos encuentros, por ejemplo, Zoom, que es la que utilizamos nosotros, también tuvo un boom impresionante a raíz de este impasse. Entonces ellos también tuvieron una ganancia significativa. Mm, Entonces miren que al menos los que fueron en términos de aplicaciones, sistemas que permitieran o que facilitaran la comunicación, el trabajo, tuvieron un boom interesante. Netflix, pues bueno, en términos eh, de ocio, pues, y diversión, pero miren que hay algo particular. Yo pienso en Netflix muy interesante, porque claro, muchos, pues bueno, lo adquirieron en estos momentos porque, bueno, estaban aburridos. Pero ¿será que después lo dejan de pagar? Probablemente no. Puede que, bueno, si no tiene capacidad, pues nada que hacer. Pero si tiene la capacidad, probablemente si se quede, entonces nada interesante. Habrá que mirar ellos, como todos los negocios, muchachos, llega un punto que, bueno, ya creció como el tope, entonces que también que empiezan a diversificar o hacer, pues para no llegar a este término de empezar a caer, sino bueno, tener un sostenimiento, ¿cierto? Entonces, importante pues como desde esa perspectiva. Bueno, sistemas lo veníamos hablando, que me pareció también interesante, por ejemplo,
por allá la ministra, bueno, desde el Estado siempre nos han querido meter mucho eso en términos de trabajo por horas, y pensaban los ingenieros de sistemas, porque miren, ahorita sí que es cierto que están funcionando y están trabajando para las empresas, ¿cierto? Muchas no esperaban esto de trabajar desde casa y bueno, imagínense tener esa persona que esté ahí para soportar a las personas que están trabajando desde la casa, para solucionar los problemas de conexión,